La vida creyente, una duplicación de la vida de Mashiach. Cuando el Adón Yahshua estuvo en la tierra, él era la flor de harina, él fue aceitado con el Ruach HaKodesh, era continuamente sazonado con sal y vivió en resurrección despidiendo el aroma del olíbano, como ya vimos. Además, en él no había levadura ni miel, por lo tanto, él podía ser una ofrenda de harina. La situación con respecto a nosotros hoy debe ser igual, debe ser la misma. Esto significa que nuestra vida creyente debe ser una duplicación, una fotocopia de la vida de Mashiach. Esto se revela claramente en Romanín 8, donde se nos coloca junto a Mashiach. Ahí vemos la humanidad de Mashiach, porque Elohim hizo lo que no podía hacer la ley por no tener poder sobre la naturaleza carnal. Envió a su propio Hijo con una naturaleza semejante a nuestra naturaleza pecaminosa a causa del pecado y en su persona condenó el pecado. Esto dice Romanillín 8.3. Y habla también del Ruach de vida en el Pasuk 2, porque el régimen del espíritu de vida en el Mashiach Yahshua te ha librado del régimen del pecado y de la muerte. Y también habla del madero en el Pasuk 13, porque si siguen las inclinaciones carnales morirán, pero si por el Ruach hacen morir las prácticas carnales, vivirán. Y también habla de la resurrección, todo junto, ¿no es cierto? Como una única cosa, en el Pasuk 11, y si el espíritu de aquel que resucitó a Yahshua de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó al Mashiach de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en ustedes. Esto nos muestra la clase de vida que debemos llevar hoy en día. Debemos llevar la misma vida que llevó Mashiach. Él era un hombre y nosotros también somos humanos. Él fue aceitado con el Ruach y nosotros también hemos sido aceitados con el Ruach, al menos hasta cierto grado. Asimismo, hemos sido mezclados con el Ruach de aquel que levantó a Yahshua de entre los muertos. Mashiach fue sazonado con sal, fue clavado en el madero, y nosotros también debemos hacer morir nuestro ser natural, cargar nuestro madero, y dijo el Adón. Además, Mashiach vivió en resurrección y nosotros también podemos vivir en resurrección, en esa nueva vida, justamente en ese nuevo hombre que hemos recibido. Romanín 8 entonces revela definitivamente que debemos ser una duplicación del Mashiach, que es la ofrenda de harina. Debemos ser copias suyas, reproducciones, por lo tanto, ser como Él es. Eso es ser hecho a imagen y semejanza. Mashiach llegó a ser una persona en la carne y nosotros hoy somos personas en la carne. Como hombre en la carne, Mashiach entonces fue aceitado por el Ruach. Hoy en día nosotros también somos aceitados con el Ruach que mora en nosotros. Nos estamos recibiendo su óleo kadosh, ¿sí? El Ruach mora en nosotros para efectuar la obra de aceitarnos, de mantenernos en ese fluir, ¿no es cierto? Ya que el Ruach que habita en nosotros nos aceita, tenemos que poner nuestra mente en el Ruach, no en la carne, o sea, en nuestro Ruach interior. Después, por el Ruach hacemos morir los hábitos del cuerpo, ¿sí? En el Pasuk 13 dice eso. Si hacemos esto, vamos a vivir y esta vida será una vida de resurrección. Como resultado, seremos aptos para hacer la ofrenda de harina que satisface a Elohim. No que lo seamos por nosotros, sino que lo somos en conjunto con Mashiach. Estamos aprendiendo a andar en sus pies. El propósito de la ofrenda de harina es satisfacer a Elohim, ¿no es cierto? La primera porción de la ofrenda de harina, la porción que contenía el olíbano, además, era quemada en el fuego para satisfacción de Elohim. Hoy en día Mashiach es la verdad, la realidad de esa ofrenda de harina, ¿sí? La realidad de lo que ha sido, de lo que eran sombras, ahora conocemos cuál es la realidad que manifestaba aquella sombra. Solo Él posee la fragancia que asciende a Elohim para su satisfacción. En todo el universo, Mashiach es la única persona que puede ser ofrecida a Elohim en el fuego para producir la fragancia que satisface a Elohim, lo mismo que también lo alegra y le trae gozo. Como miembros, nosotros de Mashiach debemos ser su duplicación y llevar esa misma clase de vida que él llevó. Esta es una vida en la cual la humanidad es aceitada constantemente con el Ruach HaKodesh. O sea, tenemos que estar viviendo en el Ruach todo el tiempo. Día tras día necesitamos ser aceitados con el Ruach. Además necesitamos recibir continuamente la sal, es decir, tenemos que experimentar el madero día tras día. Esa cosa de estar negándonos y diciendo no quiero pasar por ahí porque no me gusta
importa la situación que estoy atravesando, es negarnos a la disciplina del Padre y es negarnos a cargar el madero. Si el Padre nos coloca en una situación, nosotros debemos aceptarla y no rechazarla. Y de esa manera hacemos morir nuestras acciones naturales. Entonces vamos a vivir en resurrección porque vamos a estar viviendo en el nuevo hombre. El nuevo hombre no tiene esos problemas de la carne con todas sus quejas y reclamaciones, ¿sí? Y entonces vamos a tener el olíbano que satisface a Elohim. Vamos a estar en conjunto con Mashiach, vamos a estar lado a lado con él, verdaderamente mezclándonos. Todo el olíbano de la ofrenda de harina era quemado en el fuego. Esto indica que todo el olíbano era para Elohim. No había nada para los hombres y ninguna porción del olíbano era para los sacerdotes. Esto nos muestra que todo el olíbano en Mashiach como ofrenda de harina es quemado para producir una fragancia que satisface a Elohim. Y nosotros estamos interviniendo en esa acción general de presentar esta ofrenda. Como dicen las escrituras, Él se agrega a nuestras oraciones para que tengan ese olor grato que las hace aceptables ante Yahweh. Otro malaj vino y se puso de pie delante del altar. Tenía un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Esto está en el capítulo 8 de Hit-Galut. Esta fue la experiencia de Mashiach, ya que somos miembros de Mashiach, o sea, su duplicación. Esta tiene que ser nuestra experiencia también hoy en día. Hemos visto también que la ofrenda de harina no contiene ni levadura ni miel. La levadura representa el pecado y todas las cosas negativas en general. La miel representa la vida natural en sus aspectos positivos y esto incluye también el afecto natural. O sea que la miel puede llegar a ser aspectos negativos también. Si leemos los 4 evangelios, como ya dijimos, vemos que estos 4 elementos de la ofrenda de harina fueron los mismos componentes de la vida de Mashiach que Mashiach llevó en la tierra y que hicieron de él la verdadera ofrenda de harina para el Padre. Como creyentes nosotros tenemos que llevar la misma vida que llevó el Adón Yahshua. Esto significa que, hablando con propiedad, la vida creyente debe ser una minja. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es celoso, el amor no es jactancioso ni es arrogante, no es grosero ni es egoísta, no se irrita ni lleva cuentas del mal, no se alegra con la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, dice Shaul en Corintiim Aleph en el capítulo 13. Entonces aquí se nos describe lo que es el amor. Esta descripción en realidad nos presenta una humanidad muy fina. Según nuestra débil humanidad, tenemos una paciencia limitada, pero el amor es sufrido. De la misma manera, nos es fácil envidiar y codiciar, ¿no es cierto? Pero el amor no tiene envidia, dice. Aquí se nos describe una humanidad fina, un carácter humano elevado, perfecto, obviamente. Esto indica que Corintiim Aleph es un libro que presenta una humanidad elevada, como lo es la ofrenda de harina al minja. Manténganse alerta y firmes en la fe, sean hombres y esfuércense, dice Corintiim Aleph en el capítulo 16. Ya uno dice sean héroes, ¿está? Él dice sean hombres. La expresión implica comportarse varonilmente, o sea, tener presencia, ¿no es cierto? Ser hombre en ese sentido. Desde toda perspectiva, en todo aspecto, tenemos que ser valientes y esforzados, no importa si somos mujeres u hombres, no pasa por el lado del sexo, ¿no es cierto? Sino que está dando una postura desde la perspectiva de la ética y la moral, en el comportamiento y la aplicación de la Torah. Debemos ser hombres bien plantados, bien firmes, valientes, arrojados, ¿no es cierto? Una postura bien varonil. Desde la perspectiva del dominio propio en la manifestación de la humanidad de Mashiach, también debemos ser hombres. Desde la perspectiva de la sabiduría y del amor, en nuestro amar al prójimo como a nosotros mismos, también debemos ser hombres. Esto es lo que significa tener una humanidad elevada, ser hombres propiamente dichos, ¿sí? Con todas las características correctas que el Padre plantó en
el hombre. En el libro de Corinthians Aleph podemos ver entonces la verdadera flor de harina. En la vida de congregación como ofrenda de harina, perdón, el primer ítem es entonces una humanidad fina y elevada. Si debemos llevar una vida de congregación apropiada, todos tenemos que tener un carácter firme. Un carácter firme no quiere decir que somos todos secos, cortados, y que no tenemos muchas pulgas, ¿no es cierto? No tenemos mucha paciencia, al contrario, no tiene nada que ver con eso, pero es un carácter firme, afirmado en la roca, afirmado en las características que hemos leído de lo que es el amor, afirmado en la palabra. Sin embargo, este carácter firme, entonces, como decimos, tiene que ser equilibrado, porque una humanidad desequilibrada es una humanidad con prejuicios, ciertamente, así que debemos ser firmes y a la vez apacibles. Si en la vida de congregación somos firmes pero no somos apacibles, vamos a acabar por ofender a otros, ¿no es cierto? No obstante, si bien debemos ser apacibles y a la vez firmes, no tenemos que ser demasiado apacibles. No hay que inclinarse ni para un lado ni para el otro, como siempre el péndulo. El equilibrio entre los extremos es lo que caracteriza tanto al Hijo como al Padre, y es ahí donde nosotros debemos andar, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, es decir, sin balancear el péndulo. A la comunidad de Yahweh que está en Corinto, a los santificados en el Mashiach y Yeshua, llamados a ser santos, con todo lo que en todo lugar, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Adón Yeshua el Mashiach, Adón de ellos y nuestro. Fieles Elohim, en medio de quien ustedes fueron llamados a la comunión de su Hijo Yeshua el Mashiach, nuestro Adón. Esto está en capítulo 1 de Corinthians Aleph, ¿sí? Aquí se nos revela que Mashiach es el hombre dado a nosotros por Elohim. Y el Pasuk 2 dice que el Adón Yeshua HaMashiach es de ellos y nuestro. Mashiach es suyo y mío, tuyo y mío. Como dice Yahá en el capítulo 3, Elohim amó al mundo, sí, a la humanidad caída, y nos dio a su Hijo unigénito, porque cuando amó a la humanidad caída no había nadie en condiciones, ¿no es cierto? Ahora Mashiach es nuestro. Y nosotros fuimos llamados a la comunión del Hijo de Elohim, Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, como dice en el Pasuk 9. Ahora podemos disfrutarlo, participar de él y compartirlo unos con otros. Por él están ustedes en el Mashiach y Yeshua, a quien Elohim hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Dice en el Pasuk 30. Es por Elohim que estamos en Yeshua HaMashiach. No es por nosotros, no es porque lo elegimos, no es porque le dimos el sí, no por eso, es por Yahweh que nosotros estamos en Yeshua Mashiach. Se nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, es decir, todas las cosas que necesitábamos para poder salir de la situación en la que estábamos y recolocarnos en una conexión con el Padre, justificación, santificación, redención y además sabiduría para poder tener entendimiento de todas esas cosas, de manera que vemos que Él nos ha dado todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces, este es el Mashiach que nos ha sido dado y Él es esa verdadera sabiduría, ¿no? Porque Mashiach siempre nos lleva a Yahweh. Todo lo que hace Mashiach nos direcciona siempre a Yahweh. Y esa es la única sabiduría, como dice en Job, en el capítulo 28, le dijo al hombre, mira, el temor al Adón es la sabiduría, apartarse del mal es entendimiento. Mashiach entonces es la dádiva, es el regalo que Elohim nos ha dado. Esa dádiva es una persona. Él es el Hijo de Elohim y también es Elohim hombre, mezclado con la humanidad. Elohim también nos llamó al deleite de esta dádiva, a disfrutar del Hijo, y ha hecho de esta dádiva nuestra sabiduría. Esto es justicia, santificación y redención. Este es Mashiach como hombre, según se revela en el capítulo 1 de Corinthians Aleph.